Dice el Señor en su palabra: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. E iba a seguir diciendo algo, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Eso será suficiente para nuestro tiempo en este mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres digno. Porque, Señor, realmente tú nos muestras en tu palabra lo que esperas de nosotros. Y también, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Al final de cuentas, si nos llamamos cristianos, tiene que ver, Señor, por lo que Cristo ha hecho, por lo que Cristo hace por nosotros. Y, Señor, te agradecemos porque no tenías por qué hacerlo. Creo que al final, Señor, si somos honestos, cuando leemos tu palabra, cuando leemos en específico los sufrimientos tuyos, Cristo, nos damos cuenta de que no los merecíamos. No merecías sufrir y nosotros no merecíamos que tú pagaras en la cruz por nosotros. Pero por tu gracia lo quisiste hacer. Así que, Señor, gracias por eso y permítenos acercarnos a tu palabra con amor, con el deseo, Señor, de aplicarla y de entender lo que tú nos dices en ella. En Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar, hermanos, esta semana en Hebreos capítulo 10, versos del 19 al 25. Hoy vamos a estar en los versos del 19 al 21. Ahora, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, no hay otra clave más útil para comprender el Nuevo Testamento que entender la diferencia entre la posición y la práctica del creyente. Es una clave fundamental para entrar a la palabra de Dios y entenderla. La posición y la práctica del creyente. En pocas palabras, la posición es lo que ustedes y yo somos en Cristo Jesús. Y la práctica es lo que se espera de nosotros porque ya estamos en Cristo Jesús. Esa es la diferencia que nosotros debemos de comprender. La práctica tiene que ver con el deber y la posición tiene que ver con doctrina, con enseñanza. El principal es recordarte lo que tú ya tienes. Y en otra parte, el deber tiene que ver con lo que tú tienes que hacer. Es por eso que nosotros vamos a Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Porque aquí es un lugar muy sencillo y muy claro y sobre todo muy retador para entender lo que es la diferencia de lo que ya somos y lo que nosotros tenemos que hacer. En este pasaje bíblico nosotros encontramos muy directamente lo que tenemos por Cristo. El autor de Hebreos es muy claro para decirnos lo que tenemos por Cristo. Y por eso este mensaje tiene por título eso, lo que tenemos por Cristo. Esta es la primera parte y la próxima semana veremos la segunda de estas partes. Y lo primero que tenemos que ver en este texto es lo que los cristianos tenemos por lo que Cristo hizo y hace. ¿Ok? Hoy vamos a enfocar los versos 19 al 21 en lo que los cristianos tenemos por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo hace todavía el día de hoy. El final del Evangelio de Juan es un final muy interesante, porque antes de cerrar las últimas palabras, el apóstol Juan dijo lo siguiente: hay muchas cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Juan con eso? Hay tanto que el Señor Jesucristo hizo que si se escribieran, dice él, tendrían que usarse todos los libros del mundo y ni aún así se podrían escribir tantas cosas. Dando a entender que Cristo ha hecho mucho por cada uno de nosotros.
Ahora, hay muchas cosas que nosotros no sabemos que Cristo hizo por nosotros o que Cristo hizo mientras estuvo entre nosotros, pero enfoquémonos en las que sí sabemos. Enfoquémonos en las cosas que sí sabemos que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber si un pasaje en particular está hablando de posición o de práctica? ¿Cómo podemos saber si un texto bíblico habla de lo que ya somos o de lo que ya tenemos, o si habla de lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos de estar muy atentos a frases, por ejemplo, como en Cristo, en Él, en el amado, pero hay una forma también muy directa de saberlo. Y es lo que el autor de Hebreos nos dice aquí. En el versículo 19 dice que nosotros tenemos algo, ¿verdad? Entonces, hermanos, puesto que dice tenemos. Esa es una forma muy clara de decirnos que nosotros estamos en cierta posición gracias a Cristo Jesús. De hecho, originalmente escrito está de la siguiente manera: tenemos pues, hermanos. Originalmente el autor de los Hebreos enfatizó esta parte diciendo tenemos pues, hermanos, hablando de seguridad, de confianza, de certeza de lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué significa esto de tenemos? Significa estar en cierta condición o estar en cierto estado en particular. Que tenemos algo tú y yo es que estamos en cierta condición o en cierto estado en particular. ¿Qué es lo que tenemos según el autor de los Hebreos? Tenemos confianza. Tenemos confianza. Y esta palabra en el Nuevo Testamento es muy especial por lo que significa. Aquí se trata de audacia, es decir, la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. Es una palabra muy particular que escogió el autor de los Hebreos. Se trata de una valentía, de una libertad, de un valor, de una seguridad para hacer algo que es peligroso. Es una seguridad para hacer algo que es peligroso. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿por qué necesitamos confianza según el autor de los Hebreos? ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Dice, tenemos confianza para ¿qué? Entrar al lugar santísimo. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. El mismo autor de los Hebreos, anteriormente en el capítulo 9, verso 5, dijo que acerca de estas cosas, del lugar santísimo, de los sacrificios, del templo, del sacerdocio, el autor dijo, de estas cosas no se puede hablar en detalle porque son muchísimas. De hecho, si tú vas a libros como Levítico, Números, el Deuteronomio, te das cuenta que estos asuntos eran tan amplios, tan detallados, tan llenos de cosas tan específicas, que por eso él mismo dice, no podemos hablar de todo eso. Tendríamos que haber leído el Antiguo Testamento para entender absolutamente todo lo que dice aquí. Sin embargo, hay algo que sí debemos de comprender muy bien, y eso nos va a ayudar a saber lo que implicaba entrar al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento el Señor estableció como un estatuto perpetuo lo que se le llamaba el día de la expiación. El día de la expiación. Era el día más importante en el calendario judío. Era el día más importante. De hecho, en hebreo solamente se le llamaba Yoma, como diciendo es el día, es hoy, decían ellos. Es el día, porque era el día de la expiación. De todo el año, esa era la fecha más importante para ellos. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos enfatiza tanto como tú y yo tenemos por Cristo confianza para entrar al lugar santísimo? ¿Por qué él habla de que necesitamos valentía, audacia? ¿Por qué el lugar santísimo sería un lugar peligroso? Acompáñame, por favor, a Levítico 16. Levítico 16.
El verso 1 comienza diciendo lo siguiente. El Señor habló a Moisés después de, ¿qué dice ahí? De la muerte de los hijos de Aarón. La muerte de los hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Versículo 1. Cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Qué puede pasarle? No sea que muera. La semana pasada el mensaje tenía esa connotación, ¿no? Muerte. ¿Por qué morirían Aarón y sus hijos y todo aquel que se acercara al lugar santísimo? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La presencia del Señor estaba ahí. Ese era el asunto más importante. En ese lugar santísimo estaba la presencia del Señor y por eso era un lugar peligroso. Los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, no tomaron en cuenta esto ni con seriedad trataron el asunto y fueron fulminados delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor le recuerda y le dice, Aarón, no vas a entrar cualquier día, no vas a entrar como tú quieras. Va a ser algo bastante complicado. Y yo quiero animarte para que hoy, por favor, lo hagas hoy. Hoy en la noche, hoy en la madrugada, bueno, mañana en la madrugada, no sé, pero no pase mucho tiempo sin que leas todo Levítico 16. Porque está lleno de asuntos tan complejos, la vestimenta de Aarón, los rituales que tenían que hacer. Está lleno de las cosas que necesitaba Aarón para entrar al lugar santísimo. Era algo sumamente complicado. No podía entrar con cualquier ropa, no podía entrar cualquier día, no podía entrar simplemente entrando y ya. Había toda una preparación antes, durante y después de entrar al lugar santísimo. Por eso el Señor le dice aquí, no sea que mueras. Es decir, y es lo interesante, no importa que tú seas el sumo sacerdote, Aarón, y que yo mismo te haya establecido, si tú no haces bien las cosas, tú mueres delante de mi presencia. Y de hecho, de todo el pueblo, de todos los sacerdotes, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo con todas estas regulaciones una vez al año, y la verdad, no con mucha confianza. Se dice que traía algunas campanillas en su ropa para que sonara que él estaba vivo todavía y que el Señor había aceptado el sacrificio por el pueblo. Era algo terrible, era algo que asombraba, era algo que tenía atemorizado al pueblo mismo. Pero ¿qué es lo que dice el autor de los Hebreos? Nosotros tenemos confianza. Entrar al lugar santísimo era entrar a la presencia del Señor. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, se acercaron confianzudamente y por eso murieron. Aarón, te voy a dar este dato nada más. Por su parte podía entrar al lugar santo con un novillo, 2 carneros y 2 machos cabríos. Mucha agua, mucha sangre, mucho incienso. Y apenas así podía entrar. Pero el autor de los Hebreos, hablándole a esa audiencia que conocía muy bien este trasfondo, les dijo, ustedes saben que pueden entrar confiadamente. Pueden arriesgarse a hacer esto porque no hay riesgo. Eso es lo precioso de lo que estábamos cantando. Nuestro hermano preparó un programa precioso con las lecturas, con los cantos, porque todo apuntaba a eso. Ya no estamos nosotros con ese temor de qué va a pasar. Tenemos la confianza, la certeza, tenemos esa valentía de venir por Cristo al Padre. Amén. Eso es lo que enseña el autor de los Hebreos. Pero ¿cómo es así? Quiero decirte algo y que me acompañes, por favor, en Hebreos. Acompáñame al capítulo 9, verso 25. ¿Cuál era uno de los problemas o el problema de este asunto? En Hebreos 9:25 se nos dice, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con ¿qué? Sangre ajena. No era su sangre, y siempre confiando
en la sangre de otros. Ya lo dijo Hebreos, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ese hombre entraba con la confianza puesta en otras cosas, sea cual fuere. Pero nosotros, ¿por qué entramos confiadamente? No como Aarón, no como sus hijos, no como ninguna persona antes en el Antiguo Testamento. Versículo 19 del capítulo 10. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y una vez más, no hay tiempo para ir hacia atrás al libro de Hebreos, pero todo lo que se dice de Jesucristo lo califica con su sangre preciosa y perfecta para ser el único sacrificio definitivo, una vez y para siempre. Hay algo que quiero que leamos en Hebreos. Regrésate al capítulo 9, verso 11. El verso 11 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, su propio cuerpo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Verso 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, y aquí voy a hacer una pausa. Ceremonialmente, las personas en el Antiguo Testamento tenían que participar mucho con esto de la sangre, con esto de las cenizas, con esto del incienso. Era parte de una ceremonia de purificación para ser aceptados en la comunión con el Señor. Tenían que hacer todo este tipo de rituales extraños para acercarse al Señor. Y lo que está diciendo el autor de los Hebreos es lo siguiente: esas cosas, esos sacrificios, esa sangre derramada tenía cierta utilidad. Era útil para ceremonialmente y temporalmente acercarse a Dios. Pero ¿qué más dice el verso 14? Hace una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Si esa sangre anteriormente tenía cierta utilidad, ¿cuánto más la sangre del Señor Jesucristo? Ya que quiero decirte algo para ayudarte a evangelizar. Todos conocemos gente que quiere hacer el bien, que quiere estar bien con Dios, que hace reformas personales, que deja el cigarro, que deja la bebida, que deja ciertas cosas, ya no ve ciertas cosas, se alimenta de cierta manera, hace cambios buenos en su vida. Es como rociarse con la sangre de los carneros, del macho cabrío. Hay que decirle, eso es bueno. Pero lo que tenemos que hacer, lo que tú tienes que hacer, es confiar en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ayudarle a entender que si bien eso es bueno, es mucho mejor. Es mucho mejor lo que Cristo nos ofrece. Porque es redención eterna. Ahora, este verso 14... me llamó mucho la atención cuando lo leí en otra versión bíblica. La traducción lenguaje actual lo dice así: pues si todo eso tiene poder, hablando de lo que hablábamos antes, más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu, que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica, escucha esta parte, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Amén, amén. Me gusta cómo lo dice esta traducción por lo siguiente: ¿cuántas veces no has dudado si eres creyente o no? Probablemente si viniera una persona muy legalista te dijera, no, jamás he dudado de mi salvación, jamás, siempre estoy seguro. Pero siendo honestos, hay momentos, hay crisis, hay circunstancias en las que nos preguntamos, ¿realmente somos creyentes? Nos analizamos nuestra conducta y decimos,
realmente estoy en Cristo Jesús. Parte del poder de la sangre de Cristo Jesús, de su sacrificio, es purificar nuestras conciencias. Como dice aquí, es para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Es el mismo sacrificio de Cristo el que despeja esas dudas para que podamos tener confianza. Eso es sorprendente. Él mismo no solamente nos salvó y nos va a dar redención en la glorificación. En este mismo momento nos sigue dando seguridad de que Él ha pagado por nosotros y de que la salvación es a pesar de nosotros, no debido a algo que nosotros hemos hecho. Nos recuerda su preciosa sangre. Amén. Así que el autor de Hebreos explica un poco más por qué la sangre de Jesús, porque por ella tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Señor. Fíjate ahí mismo en el verso 20. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Es decir, su carne. Ahora, no sé si te diste cuenta, pero al principio en el versículo 19 nos dijo que nosotros tenemos confianza para entrar al lugar santísimo porque, dijo, la sangre de Jesús. Y después otra vez dice, por un camino nuevo y vivo y más cosas. Pareciera que tenemos entrada a la presencia de Dios por dos cosas: la sangre de Jesús y este camino nuevo y vivo. Pero no es así. La realidad es que este versículo se puede leer de la siguiente manera: la cual, en vez de que diga por, la cual, haciendo referencia a la sangre de Jesús, dice la versión original, inauguró a nosotros camino recién abierto y vivo a través del velo, esto es, la carne de Él. Así que esto del camino nuevo y vivo es un resultado también de la sangre de Cristo Jesús. Por su sangre, Él inauguró este camino para nosotros, para que podamos entrar a Él. De hecho, la mención de su carne al final del versículo refuerza esta conclusión, porque tanto su sangre como su carne son sinónimos. Ambas nos hablan de una sola cosa: el sacrificio de Jesús. Cuando tú veas su sangre, no solamente se refiere a ese líquido de nuestro cuerpo, se refiere a todo el sacrificio de Jesús, esa sangre que tuvo que derramar. Cuando habla de su cuerpo, su carne, no solamente se trata de, en general, su cuerpo, sino una vez más, toda su vida, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene algo muy interesante. Por su sangre, Él dice, inauguró un camino nuevo y vivo, ¿para quién? Para nosotros. Ya que hay una palabra que es fundamental, porque es una palabra única en todo el Nuevo Testamento. No la vas a volver a ver. Y si alguien no te vuelve a predicar Hebreos 9, Hebreos capítulo 10, este verso en particular, no la vas a volver a escuchar. Esta palabra es la palabra que aparece aquí como nuevo. Es la palabra nuevo. Y es una palabra muy especial en el contexto de Hebreos. Originalmente esta palabra se utilizaba en el contexto de los sacrificios. Y se utilizaba para referirse a que recién habían degollado o sacrificado o matado un animal. Recién lo acabamos de hacer. Recién acaba de morir. Recién le cortamos la cabeza. Recién acaba de morir, de ser sacrificado este animal. ¿Por qué esto es interesante y por qué esto es importante en esta parte de Hebreos? Según tenemos datos, esta carta que estamos leyendo del Nuevo Testamento, más tardar se escribió en el año 69 después de Cristo. Habían pasado 3 décadas aproximadamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué está haciendo el autor de Hebreos aquí? El sacrificio de Jesús podrá haber pasado para nosotros más de 3 décadas, dice él, pero sigue siendo tan efectivo como si Él acabara de morir. Eso es lo gráfico de esta parte. No que Cristo muera una y otra vez. No. El Padre
Ve el sacrificio de su Hijo en tiempo presente. Lo ve recién degollado, recién crucificado. Eso es lo sorprendente de aquí. Por eso dice, es un camino nuevo. Siempre va a estar abierto porque siempre se va a ver como recién sacrificado. Esto no es una justificación para que, como algunas personas, tengan al Cristo crucificado. No es así. Nosotros no tenemos que verlo así. Pero el Padre, por su justicia, por su santidad, lo sigue viendo de esta manera o entendiendo o tomando de esta manera para que tú y yo podamos seguir teniendo acceso. En el Yom Kippur, o en la Yom, o en el día de la expiación, ellos solamente tenían ese acceso a través del sacerdote, de toda la forma imperfecta, en un sentido, humanamente hablando, una vez al año. Pero el sacrificio de Cristo está recién hecho. Por eso lo interesante después es que dice que este es un camino nuevo, ¿y qué? Vivo. Vivo. Nuestra traducción dice vivo. Y está bien. Pero esta palabra pudiera también traducirse de otra manera, como viviente. Viviente. Más adelante en el pasaje vemos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, viviente. De esa misma vitalidad se está hablando aquí. Alguien lo explicó así. Jesús es el camino nuevo, el sacrificio recién sacrificado, que abre el camino a Dios. Parece contradictorio que el recién sacrificado fuera también el camino vivo. Pero la muerte de Jesús conquistó la muerte y dio vida. Su muerte es el único camino a la vida que dura para siempre. Amén. En el vocabulario del profeta Isaías, por su llaga ustedes fueron curados, sanados. Es paradójico, pero es la única forma de entenderlo en nuestras mentes. Su sufrimiento trae bendiciones para nosotros. Su pobreza, dijo el apóstol Pablo, trae riqueza para nosotros. Eso es lo paradójico y sorprendente aquí. Sigamos en el verso. Verso 20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por medio del velo, es decir, su carne. ¿Qué significa esto? La verdad es que me quebré la cabeza intentando comprenderlo porque es algo interesante. Es el único autor en el Nuevo Testamento que toma el velo como esa referencia y comparación con su carne. Sabemos que cuando Cristo muere, el velo se rasga. Pero ¿cómo hay una comparación con su carne? El Señor y su gracia ha puesto otros hermanos para ayudarnos a entender. Y uno de ellos es Juan Calvino. Él dijo lo siguiente explicando esto de que el velo es su carne. Él dijo así: así como el velo cubría los lugares más recónditos del lugar santísimo y al mismo tiempo servía de entrada a este, así la divinidad oculta en la sangre de Cristo nos conduce hasta el cielo. Amén. Cuando la gente en general veía a Jesús, veía a un hombre, veía al hijo de David, veía al hijo de José, al hijo de María, a alguien con hermanos y hermanas, a una persona a la que Dios le había dado poder, pero era súper difícil que la gente lo viera como Dios. Estaba velado. Estaba completamente a la vista, cegado de los demás. Era algo que él tenía que demostrarles, era algo como le dijo al apóstol Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que por eso su sangre, su cuerpo, su carne, es tomada como el velo, porque a la vez que cubre, al mismo tiempo es acceso para entrar a la presencia del Señor. Pero los cristianos no solo tenemos confianza para entrar a la presencia del Señor por lo que Cristo hizo, sino también por lo que Cristo hace.
Y por lo general nos olvidamos más de lo que hace ahora que de lo que hizo anteriormente. Por supuesto que lo que hizo sirve para que haga lo que hace en la actualidad, pero no debemos olvidarnos que tanto lo que hace como lo que realmente hizo y lo que hace en la actualidad son igual importantes para nosotros. Porque a la vez de que Él pagó nuestra redención, Él a través de su rol como sumo sacerdote hace algo para preservar esa redención. Versículo 21. El verso 21 dice, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y la casa de Dios en este contexto de Hebreos debe de entenderse como la familia de Dios. Si tú vas al capítulo 3, te das cuenta de que Jesús, Él se pone como hijo y está el Padre. Y de hecho, más adelante también en el autor de Hebreos dice que el Señor Jesucristo quiso ponerse como un primogénito, pero también como un hermano mayor de cada uno de nosotros. Así que es un contexto familiar en el que Él está hablando. Él dice que es el gran sacerdote. Es lo mismo que ser el sumo sacerdote. Es lo mismo que ser el sumo sacerdote. La pregunta para nosotros aquí es, ¿qué califica a Cristo Jesús para ser nuestro gran y sumo sacerdote? Alguien respondió de la siguiente manera. ¿Cómo efectúa Cristo el oficio de sacerdote? Cristo efectuó el oficio de sacerdote al ofrecerse una sola vez como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer continua intercesión por nosotros. Algo que a lo mejor no pensamos tanto es que el hecho de que Jesús sea nuestro gran y sumo sacerdote es que Él mismo se entregó, es parte de. Siempre en Hebreos se resalta esta parte de los sacerdotes, de que entraban con sacrificios, con sangre ajena, para pedir no solo por el pueblo, sino por ellos mismos. Ellos estaban endeudados, para ponerlo en palabras sencillas. Tanto ellos como todo el pueblo estaban condenados, estaban bajo pecado, necesitaban perdón y redención. Pero Cristo viene, no debe nada, paga absolutamente todo. Así que como sumo sacerdote, Él dice, yo pongo todo lo que se necesita, yo no necesito nada de eso, así que eso se necesita para mis demás hermanos y hermanas. Es sorprendente esta parte. Alguien lo resumió de forma sencilla. ¿Qué es ser nuestro gran sumo sacerdote actualmente? Cada vez que pecamos, Jesús le dice al Padre, ponlo a mi cuenta, mi sacrificio ya pagó por eso. Ponlo a mi cuenta, mi sacrificio ya pagó por eso. En un libro dedicado principalmente para los no creyentes, el pastor Carlos Spurgeon, este libro se llama Solamente por Gracia, dijo lo siguiente y me gustó mucho. No se te pide que creas en un Cristo muerto, sino en un Cristo redentor que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que puedes acudir a Jesús enseguida como a un amigo vivo y presente. No se trata de un mero recuerdo, sino de una persona continuamente existente que desea oír tus oraciones y contestarlas. Él vive a propósito para continuar la obra por la cual sacrificó su vida. Está intercediendo por los pecadores a la diestra del Padre y por lo mismo es poderoso para salvar eternamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Y ese llamado es para ti. Acude a Él y entrégate a este Salvador vivo si antes no lo has hecho. Acude. Cada semana de alguna forma hablamos de Cristo. Demostramos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y probablemente tú estás con tus sacrificios. Estás con tu propia sangre, con tus propias cenizas, tratando de estar bien con Dios. Pero Él nos dice, deja ya de hacer eso. Tomando sus palabras de otro pasaje, vengan a mí todos los que están cansados
cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Qué podemos ver para concluir este mensaje? Nuestra posición. Lo que los cristianos tenemos por Cristo es un don de Dios. No es algo que merezcamos. Nuestra condición, lo que debemos de hacer, es la forma en que debiéramos expresar nuestra gratitud. Ahora, nótese que siempre la posición viene antes. Hay libros de la Biblia que se estructuran de esa manera. Primero te muestran quién eres en Cristo y después te muestran qué es lo que tú debes de hacer. Y me hubiera encantado que los demás hermanos hubieran estado aquí, porque la próxima semana vamos a ver lo que tenemos que hacer por lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Esta es la base, el fundamento. Porque irnos directamente a no dejarnos de congregarnos, probablemente te hubieras dicho, no, pues es que hace mucho frío, el COVID, cualquier otra cosa. Pero cuando nosotros vemos lo que el apóstol aquí ha dicho, lo que el autor nos menciona, tenemos acceso. Debemos de nosotros en gratitud, en amor, querer hacer las otras cosas. Hemos visto la posición. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos por Cristo? Tenemos nosotros confianza para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos por Cristo? Tenemos por su sangre un gran sacerdote que vive e intercede por nosotros para siempre. Por eso entramos con confianza, por eso venimos confiadamente a Él. Y por eso no se nos preguntará aquel día, ¿qué estás haciendo aquí? Sino que el Padre con toda certeza sabrá por qué estamos ahí. Porque Él mismo nos ha recibido por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. La pregunta ahora es para nosotros. Eso está en Cristo Jesús, pero nosotros tenemos a Cristo. Esta es la pregunta que debemos hacernos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque nuestro sacrificio realmente es muy pequeño en comparación con lo que tú has hecho. Cuando nos damos cuenta lo complicado que era acercarse a ti, Señor, anteriormente, después de la caída, nos damos cuenta de por qué el autor de Hebreos enfatiza tanto la confianza, la valentía, la libertad para hacerlo. Señor, ayúdanos a aprovechar esta bendición y privilegio único, Señor. Pero sobre todo a no olvidar lo que vimos hoy, porque la semana que viene, Señor, lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar porque habrá ocasiones, Señor, en que no queramos acercarnos a ti. Habrá ocasiones, Señor, en que no queramos estimular a los otros al amor y a las buenas obras. Habrá ocasiones, Señor, cuando no queramos congregarnos, Señor, cuando se nos olvide, no solo que viniste una vez, sino que vas a volver. Ayúdanos, Señor, a recordar lo que los cristianos tenemos por Cristo. Porque eso es lo que al final de cuentas a nosotros, Señor, nos califica como cristianos, lo que tenemos por Él. Gracias, Padre, por Cristo. Amén.